El tema que corresponde en esta ocasión es profilaxis posexposición a VIH laboral y no laboral, también conocida como PEP. ¿A qué se refiere la exposición laboral o no laboral, o también exposición ocupacional o no ocupacional? Pues en el primer caso es la que se realiza como consecuencia de un trabajo, por ejemplo, el personal sanitario y otros encargados de la atención de los enfermos. Y una exposición no ocupacional o una exposición no laboral es aquella que ocurre fuera del ámbito laboral. Es decir, que puede ocurrir como consecuencia de la exposición sexual sin protección o con fallo de la misma en los usuarios, por ejemplo, de drogas intravenosas con material contaminado, y la exposición mucosa o pinchazos accidentales o mordeduras con pacientes en los que se sospecha o se ha confirmado una infección por VIH. El personal sanitario se define como todas aquellas personas remuneradas y no remuneradas que trabajan en entornos de atención médica y que pueden estar expuestas a materiales infecciosos, incluidas las sustancias corporales, suministros y equipos médicos contaminados o superficies ambientales contaminadas. Y en general engloba los siguientes, como los servicios médicos de emergencias, dental, laboratorio, autopsias, enfermeras y auxiliares de enfermería, técnicos, terapeutas, farmacéuticos, médicos, estudiantes, aprendices y otras personas que trabajan también en el ámbito hospitalario como personal administrativo, dietético, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento y personal voluntario. Y una exposición accidental se define como el contacto no deseado ni esperado que se produce con un fluido potencialmente infectante por vía parenteral, ya sea a través de una lesión percutánea, por piel no intacta o por membranas mucosas como las de boca, ojos, vagina o recto. Y bueno, ¿a qué se refiere un fluido potencialmente infeccioso? Vean, esta es el riesgo promedio de infección de VIH del personal de salud según exposición. Este se refiere a una exposición, por ejemplo, percutánea a sangre, exposición de membranas mucosas a sangre o piel no intacta a sangre. Por ejemplo, en el caso de exposición percutánea, por ejemplo, en el caso de pinchazos con una aguja, el riesgo de una infección por VIH es de aproximadamente 0.3%. En el caso de las membranas mucosas que hayan sido expuestas a sangre o a otros materiales potencialmente infecciosos es de aproximadamente el 0.9%. Y en el caso de piel no intacta, ya sea piel en donde haya una herida o piel lesionada por alguna enfermedad subyacente, el riesgo de infección es menor al 0.1%. Y bueno, ¿a qué se refieren los fluidos potencialmente infecciosos? Es decir, aquellos fluidos que son capaces de transmitir el VIH, pues se conoce como este tipo de fluidos a la sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido cefalorraquídeo, tejidos u órganos en el caso de trasplante, cultivos celulares y concentrados de virus de laboratorio. En el caso del personal de salud, la sangre es uno de los materiales o es el principal fluido potencialmente infeccioso al que están expuestos. Y para el ámbito no laboral o para las exposiciones no laborales puede ser semen, secreciones vaginales, leche materna u otros fluidos. Y no se consideran infecciosos o fluidos potencialmente infecciosos al sudor, esputo, orina, heces, vómito, secreciones nasales, saliva y lágrimas, a menos que tengan sangre visiblemente. Este es un reporte de 1996 de trabajadores de la salud en Estados Unidos.
de personas que estuvieron expuestas a un fluido potencialmente infeccioso y seroconvirtieron, es decir, adquirieron la infección por VIH. Entonces, en este artículo en 1996, de 51 casos de personas que resultaron en una transmisión de VIH, la mayoría de ellos estuvo expuesto a sangre, que fueron 46 casos de personas que resultaron enfermas estuvieron expuestas a sangre, a un líquido sanguinolento, solo una, no especificado una, y a virus concentrados, solo 3 personas, de tal manera que demuestra que la sangre es el principal fluido potencialmente infeccioso al que está expuesto el personal de salud. Y en esta tabla donde se desglosa por ocupación dentro del ámbito ocupacional de los casos documentados, de los mismos 51 casos documentados en 1996 y de las otras posibles transmisiones ocupacionales, que fueron 108, es decir, 108 casos documentados, nos damos cuenta que la mayoría de los casos confirmados ocurrió en el personal de enfermería, seguido de los técnicos de laboratorio y luego de los médicos no quirúrgicos, de tal manera que el personal de la salud que mayor se expone o mayor riesgo tiene, o en el mayor número de casos donde se ha confirmado la infección por VIH, es en el personal de enfermería. Y luego, si nos vamos al otro lado, donde es la posible transmisión ocupacional, sigue siendo el personal de enfermería el que ocupa el primer lugar, seguido de también los técnicos de laboratorio, y en este caso aquí están los médicos no quirúrgicos ocupando el cuarto sitio. Y bueno, si ya sabemos que el riesgo de exposición, el riesgo más bien de adquirir la infección por VIH, en el caso de exposición percutánea, es de aproximadamente el 0.3%, pero ¿cuáles son aquellos factores que pueden incrementar o pueden reducir el riesgo de transmisión en el caso de una exposición percutánea? Entonces, en este estudio de casos y controles, llevado a cabo fue multicéntrico. Uno de los centros fue en Estados Unidos, pero también entraron otros países. Nos dimos cuenta que habían una serie de factores que influían en la transmisión del VIH, es decir, que no solo era el pinchazo con aguja, sino que habían otros factores. Por ejemplo, en el caso de las punciones profundas, aumentaban el riesgo hasta 13 veces. En el caso de Estados Unidos, y hasta 15 veces ya cuando se analizaron todos los casos de transmisión en conjunto. Cuando los dispositivos estaban visiblemente contaminados con sangre, el riesgo aumentaba a 4.5 veces, con un intervalo de confianza de 1.4 a 16 y 6.2 en todos los casos analizados. Cuando los procedimientos involucraban una aguja que haya sido colocado en una arteria o en una vena, el riesgo aumentaba a 3.6, con un intervalo de confianza de 1.3 a 11 y en todos los casos a 4.3. Cuando el paciente se encontraba en una etapa avanzada de la infección por VIH, es decir, en la etapa de SIDA, este riesgo se incrementaba todavía más, a 8.5, con un intervalo de confianza de 2.8 a 28 y 5.6 en todos los casos analizados. Y los pacientes que habían sufrido de alguna exposición accidental percutánea y que habían sometidos a tratamiento con sidobudina, este riesgo disminuía al punto 14, con un intervalo de confianza de 0.03 a 0.47, y en todos los casos a 0.19, con un intervalo de confianza de 0.06 a 0.52. De tal manera que queda demostrado que las punciones profundas, cuando el dispositivo está visiblemente contaminado con sangre,
cuando el procedimiento involucró una aguja que estuvo en una arteria o en una vena, o en los pacientes con altas cargas virales que tienen una enfermedad terminal por VIH, aumentan el riesgo de transmisión en el caso de una exposición percutánea, y la posexposición en los pacientes que usaron sidobudina, este riesgo disminuyó. El efecto inóculo se refiere a que cuanto mayor sea la profundidad, mayor será el riesgo de transmisión, y esto tiene que ver, está en relación con el tipo de aguja, de tal manera que las agujas huecas conllevan mayor riesgo que las agujas de sutura, ya que estas últimas solo presentan una fina capa de fluido en la superficie de la aguja. En este estudio interesante de modelos in vitro se analizaron dos calibres de agujas, que son las agujas de 30 y las agujas de 18, y se valoran diferentes profundidades, en las cuales se utilizaron modelos de tejidos animales y papel filtro, y fueron inoculados a 0.5 centímetros y a 2 centímetros de profundidad, de tal manera que cuando las agujas de calibre 30 eran inoculadas a 0.5 centímetros, el volumen de sangre que analizado, porque era sangre radiomarcada, era de 0.47 más menos 0.26 microlitros. Y cuando una aguja de mayor calibre, que es la aguja de 18, ocasionaba un pinchazo de 2 centímetros de profundidad, el volumen de sangre que inoculaba aumentaba bastante a 5.88 más menos 1.45 microlitros. De tal manera que queda demostrado que a mayor profundidad y a mayor calibre de la aguja, mayor es la cantidad de sangre que es inoculado. Y también en este mismo estudio, el material de los guantes redujo el volumen de sangre transferido en un 46 a un 86% en los dos casos. De tal manera que también queda demostrado que en todos aquellos procedimientos que involucren el uso de una jeringa, se debe de utilizar guantes en todos los casos. Y en este estudio publicado en 1998, es un estudio experimental en los cuales se evaluó el tenofovir como una forma de prevención de adquirir un virus que es similar al VIH, que es el virus de inmunodeficiencia de los simios. Y entonces aquí lo que hicieron fue el estudio de 24 macacos divididos en varios grupos. Estos macacos fueron expuestos al virus de inmunodeficiencia de los simios de manera intravenosa, y entonces se probaron varias pautas para la prevención de la adquisición de la infección post-exposición, dependiendo de en qué momento se iniciaba la profilaxis post-exposición y cuánto tiempo duraba. Por ejemplo, en el primer caso, cuando la profilaxis se inició dentro de las primeras 24 horas y la duración de la misma fue de 28 días, el porcentaje de protección fue del 100%. Cuando el inicio fue a las 48 horas y la duración fue de 28 días, este porcentaje de protección disminuyó a la mitad, al 50%. También cuando el inicio fue durante las primeras 72 horas y la duración de la profilaxis con tenofovir fue de 28 días, la protección fue del 50%. Cuando la profilaxis se iniciaba de manera temprana, aunque fueran menos días, el porcentaje de protección aumentó todavía más, al 75%. Pero cuando se iniciaba la profilaxis tempranamente, dentro de las primeras 24 horas, pero la duración era más corta, que era de 3 días, ninguno de los animales fue prevenido para adquirir la infección por VIH. De tal manera que queda demostrado que entre más rápido se inicia la profilaxis y durante el tiempo establecido, que es de al menos 28 días, es bastante seguro la protección de la adquisición de la infección en el caso de inmunodeficiencia de los simios y también traspolado al VIH en los humanos. También otro modelo de inicio de profilaxis postexposición también en macacos
pero este fue con el VIH-2, en donde utilizaron gel de tenofovir. Estos animales fueron inoculados vía intravaginal y se inició la profilaxis en diferentes momentos. Por ejemplo, se dieron cuenta que cuando se iniciaba a las 24 horas era más efectivo que a las 48-72 horas, y que ya no era efectivo después de que la profilaxis con tenofovir se iniciara después de 72 horas. En el caso de la profilaxis entre 12 y 36 horas se traducía en una eficacia completa, y cuando la profilaxis se inició a las 72 horas hubo la documentación de un caso de adquisición de la infección por VIH. Y ahora, ¿por cuánto tiempo debe de administrarse la profilaxis posexposición? Este estudio de 24 macacos, que es el que ya se había comentado previamente, cuando el tenofovir fue iniciado en todos los macacos en los cuales se inició 24 horas posexposición, pero en diferentes momentos. Por ejemplo, la duración de la profilaxis fue de 3 días, de 10 días y de 28 días. En el caso de la duración de 3 días, aunque haya sido iniciado de manera oportuna dentro de las primeras 24 horas, pero si solo era la profilaxis dada durante 3 días, el 50% seroconvirtió. Cuando la profilaxis también era iniciada de forma oportuna pero duraba 10 días, el porcentaje de seroconversión era del 25%. Y cuando la profilaxis también se inició durante las primeras 24 horas posinoculación, pero el tiempo de administración era más prolongado, hasta 28 días, la tasa de seroconversión fue del 0%. Y bueno, ¿qué hacer en caso de exposición accidental? Las recomendaciones son: primero, conocer la situación serológica del paciente fuente, es decir, conocer su estado serológico con respecto al VIH, pero no solo el VIH, sino hay otros virus que también se pueden transmitir por medio de exposiciones percutáneas a la sangre, como son hepatitis B y hepatitis C. Y de hecho se va a revisar en las clases posteriores que el riesgo de adquirir hepatitis B o hepatitis C es mayor todavía que el riesgo de adquirir VIH ante una exposición percutánea. De manera ideal, estos resultados se deben obtener antes de las 2 horas de haberse solicitado. Y conocer la situación serológica del trabajador, lo mismo en relación con los virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. También se recomienda realizar exámenes generales, incluyendo hemograma, función renal y función hepática, y serología de sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual en las exposiciones sexuales, como gonorrea y clamidia, y test de embarazo en mujeres en las exposiciones sexuales. Bueno, ¿qué hacer en caso de exposición accidental? La administración de la profilaxis posexposición no debe retrasarse mientras se esperan los resultados de la prueba, y si se determina que el paciente fuente es VIH negativo, se debe suspender la profilaxis posexposición y no se indica una prueba de seguimiento VIH para el expuesto. Esto se refiere a, por ejemplo, si los resultados demoran en llegar, entonces, y la exposición fue de alto riesgo, entonces lo más conveniente sería iniciar la profilaxis. Y si los resultados se obtienen después y se concluye que el paciente fuente no tiene la infección por VIH, con toda confianza puede suspenderse la profilaxis. Y las recomendaciones del manejo de la exposición accidental. Vamos a ver 3 tipos de exposición que son las más frecuentes, que es la percutánea, mucosas y piel de alto riesgo, es decir, piel que no está intacta. En el caso de la exposición percutánea,
puede estar esta expuesta a sangre o a líquidos que contienen sangre o a otros líquidos potencialmente infectantes, como ya se había mencionado, o a otros líquidos corporales no infectantes. Por ejemplo, en el caso de una exposición percutánea a sangre, esta puede ser clasificada como de riesgo muy alto, riesgo alto o riesgo no alto. Y esto tiene que ver de la siguiente manera. Por ejemplo, el riesgo muy alto es, por ejemplo, aquel accidente de gran volumen de sangre, donde fue un pinchazo profundo con aguja utilizada en acceso vascular de paciente y con carga viral VIH detectada. El riesgo alto se define como un accidente de alto volumen de sangre o accidente con sangre que contiene carga viral elevada, y de riesgo no alto como aquel accidente en el que se da exposición a gran volumen de sangre, en el que no se da, exposición a gran volumen de sangre ni a sangre con carga viral de VIH elevada. En general, ante este tipo de exposiciones se recomienda iniciar la profilaxis post-exposición. Y en el caso de que hubiera una exposición percutánea a líquidos que contienen sangre o a otros líquidos potencialmente infectantes como el semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico, se recomienda en general iniciar la profilaxis post-exposición. Y si hubiera una exposición percutánea a otros líquidos corporales no infectantes, como pueden ser lágrimas, sudor, orina, se recomienda no administrar la profilaxis post-exposición. En el caso de la exposición de mucosas a sangre, se recomienda valorar individualmente, aunque generalmente si ocurriera una exposición a mucosas, como puede ser la mucosa de los ojos, por ejemplo, y hubiera exposición a sangre, entonces se recomienda en general iniciar la profilaxis post-exposición. Y si hubiera una exposición a mucosas, a líquidos que contienen sangre o a otros líquidos potencialmente infecciosos como líquido cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, pericárdico, también se recomienda en general dar profilaxis post-exposición. Y la exposición a mucosas pero de otros líquidos corporales no infecciosos se recomienda no administrar profilaxis post-exposición. Y el tipo de exposición de piel de alto riesgo, que es aquella piel que no está intacta y que estuvo expuesta a sangre, se recomienda en general la profilaxis post-exposición. Cuando haya sido una piel de alto riesgo, o que haya estado expuesta a sangre o a otros líquidos potencialmente infecciosos o tejidos, en general se recomienda administrar profilaxis post-exposición. Y en el caso de otros líquidos corporales no infectantes, como el sudor, lágrimas u orina, se recomienda no administrar profilaxis post-exposición, ya que el riesgo de transmisión es muy bajo. Y esta es una calculadora de riesgo de exposición, el riesgo de infección a VIH, de acuerdo al protocolo RASP, que evalúa 4 ítems, que es el primero es la población de origen, si se trata de un paciente VIH conocido o con enfermedad aguda, paciente con VIH conocido y asintomático, estado serológico desconocido o paciente con estado serológico desconocido pero situación de bajo riesgo, al tipo de inóculo como sangre fresca, como otros líquidos de alto riesgo, como sangre vieja seca o secreciones de bajo riesgo. El método de transmisión como intravenoso, intramuscular, transcutáneo, profundo, transcutáneo superficial, solo contacto con mucosas, como piel o piel intacta, y el volumen como masivo, medible, moderado, pequeño o trazas. En caso de que hubiera duda ante un caso y quisiéramos saber si pudiera estar indicada o no la profilaxis, podemos utilizar esta calculadora de riesgo, que en general recomienda la profilaxis post-exposición cuando la calculadora arroja un puntaje mayor de 0.1%. Aquí les dejo la dirección y la pueden consultar en caso de alguna duda. Cuando este riesgo es menor al 0.1%, se recomienda valorar cada caso individualmente, aunque en general se recomendará la profilaxis post-exposición, salvo que haya una situación de riesgo despreciable, como la exposición a líquidos no infecciosos. Y bueno, la exposición no ocupacional, que se puede dividir en dos, como el riesgo sustancial o riesgo mínimo.
El riesgo sustancial es la exposición vaginal, rectal, oftálmica, oral u otra mucosa, piel no intacta o contacto percutáneo con sangre, semen, secreción vaginal, secreción rectal, leche materna o cualquier fluido que está visiblemente contaminado con sangre cuando la fuente se conoce con VIH. Y el riesgo mínimo es la exposición vaginal, rectal, oftálmica, oral u otra mucosa o piel intacta con orina, secreción nasal, saliva, sudor, lágrimas, si no están visiblemente contaminadas con sangre, independientemente de si la fuente se conoce o se sospecha con VIH. La probabilidad estimada por acto de adquirir la infección por VIH de una fuente infectada según la ruta de exposición. Algunas ya se habían revisado, pero el tipo de exposición parenteral en el caso de exposición a transfusión sanguínea es la que mayor riesgo conlleva, que es de aproximadamente la adquisición de la infección en 9.250 personas por cada 100 exposiciones. En el caso de compartir agujas entre usuarios de drogas es de 63 por cada 10.000 exposiciones, y en el caso de un pinchazo percutáneo con agujas de aproximadamente 23 por cada 10.000 exposiciones. En el caso de las exposiciones sexuales, la que mayor conlleva el riesgo es el sexo anal receptivo, con 138 casos de infección por VIH por cada 10.000 exposiciones, seguido del sexo insertivo anal, que es de 11, el coito receptivo pene-vagina, que es de 8, o el coito insertivo pene-vagina, que es de 4 por cada 10.000 exposiciones, y el sexo oral receptivo o el sexo oral insertivo, que en general son los más bajos, y la transmisión vertical de madre a niños sin tratamiento antirretroviral, que es de aproximadamente 2.260 infecciones por cada 10.000 exposiciones. Y en general se recomienda dar profilaxis posexposición no ocupacional si la fuente tiene alta probabilidad de VIH. ¿Cuál sería una fuente o cuál sería un paciente de origen que tiene alta probabilidad de tener VIH? Pues es un hombre que tiene sexo con hombres, un usuario de drogas por vía parenteral, trabajador del sexo, agresor sexual, antecedentes de ingreso en centros penitenciarios, o un individuo procedente de un país con alta prevalencia de VIH superior al 1%, como Haití, Bahamas, Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, Estonia, Rusia, Tailandia y África subsahariana.